Vamos entonces con la capacitación. Este es el segundo módulo, ¿sí? Aquí vamos a ver la temática que habíamos expresado en la primera parte, ¿no? Aquí vamos a seguir justamente haciendo el análisis de todo lo que debemos hacer dentro de un espacio confinado, ¿ok? En una primera parte habíamos dicho qué encuentro, ¿no? En el espacio confinado, ¿sí? ¿Cómo lo identifico? Ya habíamos visto, pues, que tenemos la medición de la atmósfera a través de algunos equipos electrónicos y la validación de estos datos a través de las tablillas, ¿no? De los valores que puede haber establecido la empresa o de los aplicativos que también me sirven como referencia, o el libro naranja, que es una guía también. Entonces, tengo varias formas de poder identificar este tipo de condiciones, ¿no? Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo controlo lo que hay en el espacio confinado? ¿Sí? Porque ya lo encontré, naturalmente voy a hacer un análisis de esos valores, ¿ok? ¿Y cómo los controlo? Porque si no los controlo, pues voy a estar en un espacio tal vez peligroso o altamente riesgoso, ¿no? Y debo entender qué hago ahora, ¿ok? Entonces, yo voy a tener que desarrollar ciertas prácticas. Y para ello ya interviene lo que es el formato de permiso de espacio confinado. ¿Por qué es importante tener un permiso de espacio confinado o un formato? Porque en él voy a poder justamente ingresar los valores, ¿no? Ingresar las referencias, ingresar todos los datos que se asocian al trabajo y por lo tanto pues voy a poder establecer qué se requiere hacer, ¿sí? Incluso voy a poder determinar los niveles de criticidad de este espacio, de este ambiente, ¿ok? Entonces es importante que nosotros hagamos este chequeo minuciosa y ordenadamente para poder determinar la característica de control aplicable, ¿ok? Entonces dice, o ya nos dice, que deben existir ciertos permisos requeridos, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar otra vez? Dice, podemos encontrar una atmósfera peligrosa o potencialmente peligrosa, ya lo decía, por la presencia de gases, de humos, de vapores, de agentes contaminantes, ¿no? Puede contener un material que puede sumergir a un empleado, ¿sí? No olvidemos que los espacios confinados no siempre van a ser espacios secos, ¿no? Imaginemos que estoy trabajando, por ejemplo, en el tema de hidrocarburos en la zona selva, pues ahí hay áreas sumergibles, hay áreas pantanosas, ¿no? Entonces van a haber situaciones que de repente se suman a la condición propiamente del ambiente, ¿no? Del espacio, del área, ¿ok? Puede contener paredes que convergen hacia adentro o piso que la pendiente desciende y se estrecha en un área más pequeña. En este caso, por ejemplo, puede ser una excavación profunda para el tendido de redes de agua y desagüe, ¿no? No olvidemos que las redes de agua y desagüe pues siempre van a una profundidad mayor a 1,5 metros, ¿no? Si es de mayor magnitud, si es de mayor calibre, puede ir a 3, 4, 6 metros, depende de la característica del tipo de suelo y el área donde va a transitar, ¿no? Entonces, estas excavaciones, ¿sí? Que ya había mencionado incluso en un inicio, va a hacer que las paredes pues queden de alguna manera afectadas, ¿no? Y puedan tener debilidad, pudiendo estas, digamos, derrumbarse hacia adentro, ¿no? Y naturalmente atrapar a las personas. Ya se han visto varias imágenes donde personas instalando tuberías de redes de agua o desagüe pues quedan atrapadas dentro de sus espacios producto que las paredes colapsan y caen, ya sea por la sobrecarga que hay en la parte superior o porque el diseño de excavación no fue el adecuado, ¿no? Puede contener otros peligros serios, ¿no? Como físicos, en este caso máquinas sin protección o cables vivos expuestos, ¿no? Ya le mencionaba que un espacio confinado también se relaciona con espacios donde pueden haber elementos mecánicos, ¿no? Motores, fajas, etcétera. Y por lo tanto, pues se genera un peligro adicional, ¿no? Al espacio propiamente se le suma un peligro adicional, ¿ok? O la presencia de cables eléctricos, ¿no? Con energía viva. Entonces, eso requiere ya que yo haga otro control adicional, que podría ser el bloqueo de etiquetado, ¿ok? Tanto de la fuente de energía como del equipo propiamente, que puede generarse activaciones de manera automatizada, ¿no? Hoy en día muchos equipos funcionan ya de manera automatizada, no es que tenga que ir alguien a encenderlo, sino a través de un sistema computarizado, cada ciertas horas se enciende y activa pues su funcionamiento, ¿no? Entonces, si yo voy a estar en un espacio donde existe un equipo, automáticamente debo hacer esos tipos de controles. Y deben ser identificados por el empleador, dice, el cual debe informar a los empleados expuestos en la existencia y localización de tales espacios, ¿no? ¿Qué significa esto? Que los supervisores operativos, cada vez que vayan a diseñar un proceso de trabajo de espacio confinado, ¿sí? Deben agenciarse de toda la información, ¿no? Qué equipos, qué materiales, qué recursos, etcétera,
y estos deben ser transmitidos a los trabajadores, ¿no? Ya sea a través de entrenamientos, charlas o capacitaciones, para que cuando ellos interactúen con estas actividades, pues no se vean sometidos a estos peligros y terminense viendo afectados por ello, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones debo tener para ingresar a un espacio confinado o para considerar óptimo o no un espacio confinado para actividades seguras? Primero dice, no entre a un espacio confinado con permiso requerido, sin estar capacitado y sin tener un permiso, ¿ok? Ya había mencionado que un espacio confinado requiere que la persona esté entrenada, capacitada y habilitada, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que debo haber tenido un entrenamiento, debo haber aprobado y a través de ello ya puedo yo tener la facilidad de poder ingresar. Pero además debo contar también con un permiso, ¿no? Un permiso que sea un referente de que he evaluado el lugar donde voy a ingresar, ¿ok? Estudie, comprenda y siga los procedimientos del empleador. Ya les había mencionado que la ley nos dice que el empleador va a establecer requisitos y nosotros pues tenemos que conocer de ellos y cumplirlos. No olvidemos que nosotros podemos ser unas personas muy experimentadas, ¿no? Y yo, por ejemplo, he tenido la suerte de trabajar en muchas obras de construcción, ¿no? Pero sin embargo, eso no indica que la regla de control es la misma, ¿ok? ¿A qué me refiero? Que los procedimientos de cada institución, de cada organización, son independientes, ¿no? Y son individuales. Por lo tanto, no necesariamente lo que vi en otro lado puede aplicar en otro proyecto nuevo donde yo me encuentre. Antes de entrar, identifique cualquier peligro físico, ¿ok? Cuando hablamos de peligro físico, hablamos de elementos móviles, ¿no? Elementos materiales, escaleras, elementos móviles, etcétera, ¿ok? Entonces, yo debo hacer siempre una evaluación de ello para saber, pues, qué control le voy a aplicar, ¿no? Si tengo que asegurar, sujetar, etcétera. Antes y durante la entrada examine y controle el contenido de oxígeno, ¿ok? ¿Qué significa esto? Cuando yo tenga que ingresar a un espacio confinado, lo primero que voy a hacer es retirar la cubierta, abrir la tapa, abrir la compuerta, etcétera, y voy a hacer una medición, ¿ok? Voy a hacer una medición y debo hacerlo de dos formas. Una, de manera inmediata, para ver los valores contenidos en el espacio. Yo voy a meter el medidor de gases, ¿ok? Y voy a hacerlo a distintos niveles. No olvidemos que no todos los gases tienen el mismo peso. Hay gases ligeros, hay gases pesados y hay gases muy pesados, ¿no? Por ejemplo, el GLP es un gas muy pesado que se asienta casi a nivel de suelo. Entonces yo tendré que hacer una medición progresiva, ¿no? Iré desde la parte más baja y progresivamente iré ascendiendo hasta llegar a la parte más alta del espacio confinado, ¿sí? Para ver si se encuentra alguna concentración de algún vapor, gas dañino, tóxico, ¿no? Y luego de haber hecho esa primera lectura, pues haré algunas más, ¿no? Progresivas después de ello, ¿no? Porque normalmente cuando yo hablo de un espacio confinado, los gases están ahí concentrados. Pero digamos que se ventiló 10 minutos, hago una nueva lectura y voy a obtener otros valores. Entonces yo voy a sacar un promedio y voy a establecer si es requerido una medición permanente o si de repente bajo el efecto del control que estoy aplicando, en este caso la ventilación, y los límites son estables, no se requiere hacer mayores mediciones, ¿no? Pero eso va a depender mucho de las lecturas que nosotros obtengamos. Use el equipo de protección contra caída, rescate, monitoreo de aire, ventilación, equipo de comunicación de acuerdo a los procedimientos de entrada, ¿ok? Se han mencionado varios equipos, ¿no? El de rescate, el de monitoreo, el de control de caídas, el de ventilación, el de comunicación, ¿ok? Todos estos equipos son válidos y son posiblemente requeridos para el trabajo, pero estos tienen que tener una característica. Primero, tiene que ser del tipo ATEX o antiexplosivo, ¿ok? Tienen que ser equipos que no generen chispas, ya que el espacio confinado, pues, como digo, puede contener ciertas sustancias de característica inflamable, explosiva, y estas pueden ser detonantes, pues, justamente de desencadenar una reacción química, ¿no? Entonces, debo considerar que los equipos no pueden ser de cualquier característica, tienen que ser del tipo antiexplosivo. Segundo, voy a establecerlo según la necesidad. Imagínense que es un espacio confinado, ¿no? Pero que tiene, digamos, varios puntos de ventilación. Entonces, poner una manga extractora, una manga inyectora para un ambiente que tiene 20, 25, 21%, 21.5% de oxígeno, no tendría lógica, ¿no? Entonces, yo debo evaluar si de verdad amerita aplicar estos conceptos de ingeniería, de control de ingeniería,
o simplemente requiero restringir solamente algunos procesos, ¿no? Algunas implementaciones, ¿ok? Mantenga contacto en todo momento con un asistente entrenado, así sea visualmente, a través de teléfono o por radiocomunicación direccional. Este sistema permite al asistente y al supervisor de la entrada ordenar, evacuar y alertar apropiadamente al personal, ¿ok? Cuando hablamos de un asistente, ¿no? De una persona que esté pendiente ahí afuera, se refiere al vigía, ¿ok? Este vigía tiene que estar entrenado, tiene que estar capacitado, tiene que conocer cómo actuar, cómo identificar algún cambio que requiera, pues, de alguna acción de respuesta, ¿no? Entonces, debe dársele el entrenamiento para que éste actúe de manera oportuna en el momento requerido. Han habido situaciones, y esto es una experiencia real, ¿no? Donde unos trabajadores entraron a un tanque en desuso, un tanque que era cercano a un grifo, ¿ok? A un grifo de combustible. Ingresaron los trabajadores y en esa práctica, y vuelvo a repetir, fue real, habían los dos técnicos que ingresaron al espacio confinado, había un ingeniero a cargo, ¿no? Y había un vigía. Cuando ingresan las dos personas y llegan hasta la parte final del espacio confinado, el cual, entre comillas, no había sido monitoreado, pierden el conocimiento y se desmayan y caen dentro del espacio confinado, quedan tendidos en el suelo. El ingeniero, al ver esto, se desesperó, se puso el arnés y ingresó a querer ayudarlos, ¿ok? En ese deseo de querer ayudarlos, se convirtió en una víctima más, porque antes de llegar al final del ingreso del espacio confinado, también le pasó lo mismo, se desmayó, ¿ok? Suerte que el vigía, entre comillas, ya sea por conocimiento o por temor, no hizo la misma acción que el ingeniero. Él hizo lo correcto, ¿no? Fue y alertó al equipo de respuesta de emergencia. Cuando el equipo de respuesta de emergencia llegó, pues rescataron 3 cadáveres, ya que el área era altamente tóxica, ¿no? Entonces, el papel relevante del vigía en realidad es muy importante, ya que este va a través del cumplimiento de los protocolos, pues ser una herramienta de atención muy inmediata y muy eficiente si lo hace de manera correcta, ¿no? ¿Ok? Bien, en el monitoreo de las atmósferas, ya le decía que vamos a requerir algún equipo tipo electrónico. Eh, va a valorizarse lo siguiente, ¿no? Según la directiva europea, en este caso tenemos dos, ¿no? Para LATEX 100 y para LATEX 137, habla de aparatos y sistemas de protección para uso de atmósferas explosivas, ¿verdad? Lo que le mencionaba, no puede ser cualquier tipo de equipo. Tiene que ser un equipo blindado, un equipo que no emane chispas, que no emane un agente deliberante para una atmósfera explosiva e inflamable, ¿ok? Y que tiene que tener protección de la seguridad y salud de los trabajadores a los riesgos derivados, ¿no? De la presencia de algunas atmósferas. Por eso en las refinerías, en las plantas de producción o manejo de hidrocarburos, pues no se presentan cualquier tipo de equipos, ¿no? Hay unos controles bastante excesivos, ¿no? No se prohíben celulares, se prohíben cámaras fotográficas, se prohíben incluso equipos radiales que no cumplan con esta característica. Es importante siempre esto, ¿no? Y dice, el LATEX 100 establece los requisitos esenciales de seguridad para equipos y sistemas, dice, los diferentes módulos de calidad y los sistemas de certificación. En este caso habla de la certificación europea, ¿no? Básicamente dice, son exigencias para los fabricantes de equipos y sistemas de protección para uso de atmósferas explosivas, estableciendo una clasificación de equipos en grupos y categorías, ¿ok? Entonces, como ven, la norma europea nos da una clara lectura de nosotros cómo controlar este tipo de situaciones y pues los fabricantes deben dar esa connotación, ¿no? Es importante que cuando nosotros nos agenciemos de algún recurso para este tipo de actividades, pues cumple con esta normativa, ¿ok? Y aquí justamente está lo que les venía diciendo, ¿no? Nosotros cuando ingresemos o estemos previos al ingreso a un espacio confinado debemos hacer monitoreos, ¿ok? ¿Y qué debo monitorear? Pues debo monitorear, como digo, el espacio, ¿no? En los distintos niveles. Óigame, pero la manguera es chiquita, el equipo no llega, etcétera, ¿ok? Tendré que agenciarme de algunos recursos que no involucren que yo ingrese en ese espacio si no he hecho el monitoreo, ¿ok? Entonces tal vez usaré una cuerda, usaré algún elemento que me permita acceder hasta a través de una cánula, tal vez hasta lo más profundo, ¿no? Y progresivamente ir haciendo la lectura.
No es que como tengo el equipo, ingreso justamente hasta el nivel de piso del fondo de la instalación y resulta pues que es un área altamente tóxica y ya no vuelva a salir nunca más, ¿no? Esa no es la forma, ¿ok? Como requisito previo al ingreso a espacio confinado, debe realizarse un monitoreo inicial de calidad de aire y gases, ¿ok? No olvidemos que hablamos de dos cosas, calidad de aire, en este caso nivel de oxígeno, que debe ir entre 19.5 y 23.5, ¿ok? Algunos le dan el valor de 22.5 también, y de los gases existentes, ¿no? Si son gases inflamables, gases tóxicos, gases explosivos, ¿ok? Monitoreo de la atmósfera. La calidad y cantidad de aire requerido en un espacio confinado dependerá de las dimensiones del mismo. ¿Qué significa? Si es un ambiente grande, requiere naturalmente niveles muy elevados, ¿no? Y si además voy a ingresar más de una persona, con mayor razón. Entonces debo tener claro concepto de qué valores deben establecerse ahí, ¿no? Y dice, de dimensiones y el número de personas que elaboran en el interior y los elementos gaseosos que se pueden generar o desprender en el interior. No olvidemos que un espacio confinado va a determinar muchos trabajos, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, hay gente que ha entrado a hacer pintado de algunas instalaciones en espacio confinado, las subestaciones eléctricas, por ejemplo, ¿ok? Otras que entran a hacer trabajo de albañilería, acabados, ¿no? En este caso, el lijado de las paredes. Entonces, imagínense la concentración de elementos que se van a dar ahí. ¿Ok? Entonces van a haber múltiples tareas que me pueden condicionar, uno, a entrar en una atmósfera crítica, dos, producto de mi propio proceso, generar la atmósfera crítica. Entonces debo tener un monitoreo permanente. El monitoreo de calidad de aire y de gases debe ser coordinado por el supervisor con el área de seguridad y salud ocupacional, quien será el encargado de realizar el monitoreo. ¿Ok? ¿Por qué no lo hace el trabajador? Porque el trabajador, uno, no cuenta con los equipos, dos, no sería una persona imparcial. No olvidemos que, aunque no nos guste, muchas veces nos condicionamos a nosotros mismos la obligatoriedad de cumplimiento de una actividad y dejamos pasar algunos hallazgos o evidencias, ¿no? Diciendo que el trabajo está por encima de la condición de seguridad. Entonces es importante siempre que esta medición la haga una persona calificada, ¿no? En este caso dos serían, tanto el de seguridad como el de producción, y lo hagan con un tenor, digamos, de imparcialidad, ¿no? Que no esté la necesidad de cumplir un proceso como obligación, sino la necesidad de cubrir un proceso, un trabajo de manera segura. ¿Ok? Ante el monitoreo, el supervisor debe verificar los productos químicos, qué productos químicos se almacenan o se transportan a través del espacio confinado e identificar sus medios de ingreso, ¿no? A fin de tener una referencia sobre los posibles gases a ser detectados. ¿Qué significa? Imaginemos que es un tanque cisterna, ¿ok? Seguro que el tanque cisterna ya sabemos qué contiene o qué contuvo. Sin embargo, eso también puede dar pie a que se generen otros gases, ¿no? O se asocien otros gases. Entonces, por lo tanto, la medición tiene que tener un enfoque. Tengamos presente algo. Un medidor de gases, un medidor de atmósfera, como también lo conocemos, tiene que tener una calibración específica, ¿no? No es lo mismo tener un medidor de gases para una refinería que tener un medidor de gases para una construcción, ya que los vapores, los gases, los humos que se concentran son totalmente distintos. Por lo tanto, los filtros y los elementos de medición deben estar calibrados y enfocados justamente en esa necesidad, ¿ok? Entonces, óigame, yo compré un medidor de gases para la construcción y me toca ir a una refinería a dar servicio. Seguro que voy a hacer la medición con el equipo y no me va a dar valores de algunos gases producto que no los reconoce, ya que su configuración y sus filtros están enfocados en otro producto. Entonces debo tener cuidado, debo hacer que se configure de acuerdo a la necesidad. ¿Ok? ¿Y qué nos dice NIOSH, no? NIOSH, a través de los valores de medición, nos va a categorizar el espacio confinado según clase, ¿no? Dice, la clase A, donde el porcentaje de oxígeno es menor a 16% y la inflamabilidad es igual o mayor a 20%, ¿no? Entonces, esta área se vuelve un límite de nivel explosivo, ¿ok? ¿Por qué? Poco oxígeno y mucho gas de inflamabilidad.
¿ok? Esta área se vuelve explosiva. Hay que tener cuidado. Entonces, este es crítico, ¿ok? Es crítico porque no tiene las condiciones para poder respirar cómodamente y además bastaría solamente una chispa para hacer que esta área se desencadene una situación de explosividad, ¿no? De reacción química también. Luego tenemos la clase B, que es el porcentaje de oxígeno entre 16 y 19,4, ¿no? Y la inflamabilidad entre un 10 y 19%, dice, ¿ok? En este caso, la inflamabilidad bajó, sí, los gases inflamables bajaron, pero el oxígeno subió. Pero sube hasta un 19,4%, que sigue por debajo de los niveles de aceptabilidad para una respiración natural, ¿no? No olvidemos que los niveles mínimos para respirar son de 19,5 y este está en 19,4. Por lo tanto, se sigue considerando todavía un nivel de riesgo medio, ¿sí? Riesgo medio, ¿por qué? Porque entre 16 y 19% va a haber fatiga, va a haber poca facilidad de respiración, incluso podría sofocar, ¿no? Entonces hay criticidad y los niveles de inflamabilidad siguen siendo altos. O sea, todavía hay la posibilidad de que una chispa desencadene una reacción química. Entonces es peligroso. Y tenemos la clase tipo C, ¿no? Que es el porcentaje mayor a 19,5 y la inflamabilidad menor a un 10%, ¿ok? Este es un ambiente más aceptable, donde la persona incluso no se ve sometida a usar una inyección de aire externo o una respiración asistida, ¿ok? Ya que los niveles de oxígeno son aceptables, pero aún así todavía tiene un factor de riesgo que es el nivel de inflamabilidad, ¿no? Que está en un valor que todavía representa peligro. Entonces, es catalogado como un área más aceptable, pero igual con las mismas restricciones mencionadas, ¿ok? Entonces, como vemos abajo, la clase A, que aparece en rojo, existe un inminente peligro para la vida, generalmente riesgos atmosféricos, gases tóxicos y o deficiencia de oxígeno, ¿ok? Por eso se cataloga en rojo, peligroso, peligroso. Ahí, por ejemplo, vamos a poner ya un poquito la proyección hacia lo que sería el control. Ahí tendría que poner una manga inyectora de aire y una manga extractora. ¿Para qué? La manga extractora absorba todos esos gases inflamables y la manga inyectora ingrese aire fresco, ¿no? Aire fresco para nivelar, ¿qué? El nivel de oxígeno y para desplazar todos esos gases contaminantes existentes, ¿no? Entonces, la clase A ya me obliga, sí o sí, a tener esa característica, si no, no podría yo ingresar a esa área de trabajo. Y naturalmente, pues debo llevar un equipo de respiración, ¿no? Puede ser una escafandra asistida con una manguera de aire comprimido, o puede ser también un EPRA, ¿no? Un cilindro de estos, como usan los bomberos, para aportar mi aire individual, ¿no? Protección respiratoria individual, ¿no? Y es lo que mayormente se contemplaría. Ahora, esto es naturalmente asociado también al uso de un arnés para que caso pierda el control o pase algo me puedan extraer, ¿no? Luego tengo el de clase B, potencialidad para ocasionar daño y enfermedades si la medida preventiva no se lleva a cabo, aunque no es inmediatamente peligroso para la salud y la vida. ¿Sí? En realidad, la palabra inmediatamente peligroso se basa en que el tiempo de exposición puede ser un poco más elevado, pero igual termina siendo tóxico, termina siendo nocivo. Vuelvo a repetir, menos de 19,5% de oxígeno, pues significa un sobreesfuerzo del organismo para poder mantenerse lúcido, ¿no? Menos de un 19,5% nos estaría condicionando pues a tener poca respiración o una respiración agitada, ¿no? Poca oxigenabilidad en el cuerpo y por lo tanto pues alguna variación de estabilidad, de control de la persona, ¿no? Y la clase C, como decía, el peligro potencialmente no requeriría ninguna modificación especial, ¿no? Al procedimiento normal de trabajo. Como le decía, ahí puedo entrar sin ciertos requisitos, pero igual manteniendo mucha precaución de la presencia de los vapores, gases existentes, ¿no? Entonces, aquí están los valores que le mencionaba, ¿sí? Los valores de oxígeno deben ir entre 19,5 y 23,5, ¿no? Algunos le ponen el 22,5, ¿sí? Pero el 23,5 es aceptable. Pero si sobrepaso esos niveles, tanto en menor a 19 o mayor a 23,5, pues se vuelven críticos, ¿no? Ya que le decía que 19,5
menor a 19.5 significa pues deficiencias al poder respirar, a poder mantener concentración, a poder mantener equilibrio, a poder contener lucidez, ¿no? Y encima de 23.5, pues hace que esta área se vuelva enriquecida en oxígeno y se pueda volver explosiva, ¿no? No olvidemos que el oxígeno en valores muy elevados, pues se vuelve tóxico, nocivo, ya que genera otras reacciones. ¿Y a qué nos lleva esto? Y esto es también otra experiencia real, ¿no? Hay personas que cuando ingresan a un espacio confinado llevan este EPRA, ¿no? Este equipo portátil de respiración asistida, ¿ok? El tanque que le digo que va, así como ese tanque para buceador, ¿ok? Que lleva su escafandra y, pues le va alimentando de aire. ¿Qué es lo que hacen muchas personas? Y esto es por desconocimiento y insisto, es real. Inyectan oxígeno, ¿ok? Entonces, ¿qué están haciendo? Primero que están dándole un valor muy excesivo de oxígeno a la persona, lo cual puede ser que sus vías respiratorias se resequen, ¿no? Ya que el oxígeno también causa resequedad en las vías respiratorias, ¿ok? Y segundo, se vuelve una atmósfera inflamable, ¿no? Justamente sea el que alimente, pues, la reacción química que se requiera. En realidad, lo que se debe poner en el EPRA, en lugar de oxígeno, es aire comprimido, ¿no? Aire inyectado a través de una compresora a alta presión para que la persona pueda recibir los niveles de oxígeno mínimos requeridos, que es entre 19.5 y 23.5. Tengamos cuidado, ¿ok? Tengamos cuidado. Una amiga me dijo a mí, Valery, yo traje un proyecto donde yo ponía oxígeno y no tenía problemas. Sí, exacto, ¿no? Puedes haber no presentado problemas, entre comillas, pero el personal estoy seguro que sí se ha sometido a ciertas restricciones que no ha sabido identificarlas, ¿no? Como la resequedad de las vías respiratorias, de repente de la garganta, la mucosa, la saliva que normalmente nosotros tenemos, que es un lubricante, pues se reseca al punto de poder tener daños en la vía respiratoria. ¿Ok? ¿Qué más? El supervisor y el jefe de seguridad y salud ocupacional verificarán si los gases detectados son consistentes con los productos químicos que se almacenan o se transportan a través del espacio confinado, ¿no? Ya le mencionaba que si yo sé que ahí se maneja hidrocarburos, debo encontrar como vestigio hidrocarburos. Pero ¿qué pasa si encuentro otras sustancias, ¿no? Que no son propias de ese material? Significa que hay algún agente externo que puede haberse comprometido y que por lo tanto no esté en mis controles propiamente, ya que yo enfoco mis requerimientos en base a una necesidad, ¿no? Y este elemento pues no es parte de esa evaluación. Entonces puede ser que eso también me genere alguna restricción al momento del trabajo. ¿Ok? Los resultados del monitoreo inicial deben ser registrados en el formato de autorización de espacio confinado, ¿no? Y dicho monitoreo debe repetirse durante el turno de trabajo, ¿ok? Es importante siempre hacer monitoreos según la necesidad, ¿no? Hay algunos que son a mediano plazo, lo que significa cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas, ¿ok? Pero sí se debe hacer un segundo monitoreo después del inicio, ¿no? Y hay otros que son más específicos, que son cada 15 o 30 minutos, ¿ok? Por ejemplo, imaginemos que estamos haciendo el lavado de un tanque reservorio con cloro, ¿sí? No olvidemos que el cloro va a tener una reacción química que lo va pasa de líquido a gaseoso rápidamente y eso ocupa el espacio en el cual estoy yo trabajando. Entonces, eso va a requerir que haya monitoreos y tal vez el uso, como digo, de control de ingeniería, ¿ok? El monitoreo debe ser permanente, ¿sí? Incluso, como vemos aquí en la imagen, eh, para nosotros hacer la medición debemos estar absolutamente protegidos, ¿no? Óigame, pero si yo no estoy ingresando, sí, es cierto, tú no ingresas, pero igual los gases existentes, por la presión propia que se generan, salen expulsados. Y si esos gases son absorbidos por nosotros, aún estando fuera, es igualmente nocivo, ¿ok? ¿Qué más voy a tener como condición en un espacio confinado? Pues le decía los riesgos de iluminación y ventilación, ¿no? No olvidemos que un espacio confinado justamente como característica va a tener que no tiene ventilación natural ni iluminación natural, ¿no? Digamos un reservorio, una cisterna, ¿ok? Donde la escotilla apenas nos va a dar un rasgo de luz, pero no nos va a dar el nivel de iluminación que requerimos. Entonces, dice, todo espacio confinado debe instalarse letreros con la leyenda riesgos de espacio confinado. Para empezar, la información de control, ¿no? De acuerdo a lo establecido en el procedimiento. Dicho letrero
deberá estar ubicado de manera que el personal que requiere ingresar pueda observarlo, ¿ok? Entonces, como ven, nosotros tenemos que hacer las advertencias respectivas. Óigame, pero si voy a tener un vigía, ¿requiero poner la información? Sí, igualmente se requiere. No olvidemos que el vigía es un ser humano y como todos va a tener ciertas necesidades. En algún momento va a querer ir al servicio higiénico, en algún momento va a querer ir, no sé, pues a hacer una necesidad fisiológica y tal vez eso va a hacer que se ausente, ¿no? Él puede ausentarse, naturalmente, con todas las coordinaciones hechas previamente para que alguien lo reemplace de manera temporal, ¿sí? Pero igual quedan las advertencias, ¿no? Las cuales van ante la presencia o ausencia de él, van a seguir siendo un medio informativo, ¿no? ¿Ok? Y entonces, como les digo, previo a cualquier trabajo se van a hacer los monitoreos de atmósfera, ¿ok? Y los monitoreos de atmósfera se hacen a través de una inmensa variedad de equipos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, dos modelos, ¿ok? Dos modelos distintos, dos modelos con características similares, pero que van a tener distinta funcionalidad, ¿no? Y es más, vuelvo a repetir, hasta distinto nivel de evaluación por el tipo de enfoque que hayan sido propuestos. En el de la izquierda tenemos el modelo de monitor de análisis por succión. ¿Qué significa? A través de esta cánula que se encuentra en la parte superior, que parece una antenita, va a aspirar, ¿sí? Y a través de sus filtros va a ir reconociendo los valores existentes en esa atmósfera, ¿no? Aquí nos da, por ejemplo, 20.9 de oxígeno, que está dentro del valor, ya que es 19.5 el menor, ¿sí? Y nos da 0 para las otras lecturas, 0 para LEL, 0 para WEL, 0 para óxido de azufre, por ejemplo, si es la configuración, ¿no? Quiere decir que no hay niveles de contaminante alguno. Entonces, es un área segura, ¿ok? Y el de la derecha es un monitor por difusión, ¿ok? Este monitor por difusión mayormente es el que se porta estando dentro del espacio confinado, ¿no? Mientras que el de succión lo uso para solamente hacer la medición al ingreso, el de difusión puedo tenerlo de manera permanente. ¿Por qué no el de succión de manera permanente? Porque requiere estar en distintos niveles y como yo voy a estar trabajando, no puedo hacer ese movimiento arriba-abajo, mientras que el de difusión va a poder, digamos, abordar las áreas en las cuales yo me movilizo, ¿no? Y ir haciendo el monitoreo correspondiente. ¿Ok? ¿Cómo funciona un monitor? ¿Cómo yo sé si algo encontré? Pues va a tener tres modalidades de alarma, ¿no? Una sonora, va a sonar un pitillo, pit, 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 indicándome que hay una lectura que está fuera de los parámetros regulares, ¿ok? Una luminosa, donde se va a encender una luz verde o una luz roja, según corresponda, advirtiéndome de la criticidad del hallazgo evidenciado, ¿ok? Una luz verde me va a decir que hay niveles que están al rango de ya sobrepasar los límites permisibles, y una luz roja que me dice, ¿sabes qué? Por ninguna razón te expongas. Es más, si estás dentro, corre, ¿ok? Y la vibradora, que es la misma que el celular, ¿sí? Que como cuando tenemos una llamada en vibrador celular, pues va a empezar a vibrar, ¿no? Para ponernos en alerta. De repente yo lo tengo el medidor de gases atado a la correa, pero en la cintura, en la parte posterior. Entonces no voy a notar la luz y de repente por alguna situación de protección auditiva no puedo oír el timbrado, ¿no? O el pitillo, pues la vibración sí me va a alertar de que hay una alerta en proceso, ¿no? ¿Ok? Entonces le decía, nos va a dar valores, ¿no? El valor TWA, que ya habíamos hablado, ¿no? El valor STIL, que es la atmósfera explosiva, ¿no? O inflamable, y nos va a decir cuáles son los valores, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice que es un 10% de hidrógeno de sulfuro, ¿ok? 10% de partículas por millón, ¿ok? Y en el otro nos dice que es un 15%. Entonces, como ven, nos van a dar lecturas que nos van a permitir saber si estamos dentro de los niveles apreciables, ¿no? Y cómo estos se pueden elevar, además, cómo puedes cambiar. Pues va a depender mucho de la profundidad en el espacio confinado, va a depender mucho del movimiento de la superficie, ya que le decía que pueden haber gases concentrados en su suelo que se liberan al momento de hacer una excavación, tal vez. Entonces debo tener siempre este monitoreo de manera permanente. Cuando el equipo se enciende, va a tener una autoprueba. ¿Qué significa? En una atmósfera segura, ¿no? En un espacio abierto,
va a hacer el testeo, ¿no? Va a aspirar el aire, va a aspirar la atmósfera y va a registrar los valores que obtenga. Si los valores son óptimos, va a decir self-testing, ¿no? O sea, prueba segura, ¿ok? Y va a dar pie a que la gente pueda hacer ya la operación de monitoreo en el espacio propiamente. No es que yo enciendo el equipo y lo meto de inmediato en el espacio confinado. No voy a saber si la calibración que tuvo fue oportuna y lógica. Y de repente estoy haciendo simplemente una lectura equivocada y con valores erróneos, ¿no? Ok, una vez que ha hecho la prueba, va a aspirar, como le digo, los vapores, los gases que están en el ambiente y nos va a decir qué niveles tiene, ¿no? Y no debería parecer así. Cuando es automático en cero, todo va a recorrer sin lectura alguna y no va a decir el valor del oxígeno. En este caso, el valor del oxígeno en el ambiente es 20,9%. Y si ven, sale un símbolo de corazón, lo cual significa que es óptimo para la salud de la persona, no hay problema. ¿Ok? Entonces, tenemos que, como digo, interpretar, uno, los valores, dos, los símbolos que este trae, ¿ok? Y dice CalDue, ¿no? Que es la calibración cada 48 días, ¿ok? No olvidemos que estos equipos tienen calibradores portátiles. ¿Qué significa? Se vende un kit al cual yo le conecto el sistema y lo calibro, ¿ok? Esta calibración se debe hacer dentro de los plazos que establece el equipo, es computarizado, para de alguna manera limpiar los filtros. Pero eso sí, cada año obligatoriamente tiene que ir a un servicio técnico. Un servicio técnico donde además se nos va a otorgar un certificado con los cambios requeridos, ¿no? De repente cambiaron los filtros, de repente renovaron algunos accesorios, entonces va a ser eso la emisión del certificado, ¿ok? Entonces, le decía, va a haber una revisión final con los valores obtenidos y va a considerarse que ya está listo para su uso, ¿no? Va a considerarse que ya puede entrar a hacer mediciones en el espacio confinado. Ahí recién empieza el proceso de medición del ambiente, ¿no? La prueba no se considera parte de la medición, ya que lo haces en un espacio seguro. Por ninguna razón, señores, entremos a una excavación, por ninguna razón entremos a un sótano si previamente no hemos hecho la prueba. La prueba se hace en un espacio abierto, un espacio ventilado, un espacio con características óptimas de seguridad. Luego de ello, recién doy tránsito hacia el espacio donde requiero monitorear, sea un sótano, sea una cisterna, sea un tanque, ¿sí? Por ninguna razón debo hacer el encendido de mi equipo dentro de ese ambiente, ya que van a pasar dos cosas. Primero, no va a tener los registros requeridos y segundo, posiblemente ya yo me esté exponiendo a ciertas condiciones inseguras. Vamos a ver un videito de cómo es el tema de calibración. Hola, soy Alejandro de Tech Perú TV. Hoy les quiero presentar el detector de gases portátil de la marca Enmet modelo BX616. Como pueden ver, es pequeño, ergonómico y muy liviano. Este producto viene con una bomba motorizada, una cánula, filtros de repuesto, una manguera de Tygon de 1 metro y una manguera de Tygon y una tapa para la calibración. También tiene un cargador, ya que posee una batería de litio recargable y un maletín para el transporte. Ahora les mostraré las partes del instrumento y cómo funciona. Del lado izquierdo tenemos la bomba con un botón de encendido y apagado. En la parte de atrás un compartimiento para las pilas AA. En la parte superior el portafiltros donde se coloca la cánula. En la parte inferior la entrada de la manguera de Tygon, un protector para la entrada de la manguera de Tygon y la tapa para el portafiltros. En la parte derecha tenemos el detector de gases, que cuenta con un botón de encendido y apagado, 4 sensores que miden los gases monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno en partes por millón, oxígeno en volumen porcentaje y metano en porcentaje LEL. En la parte superior los 3 indicadores de alarma. En la parte de atrás el clip de sujeción para colocarlo en el cinturón y un puerto para la carga de la batería. Para encender el instrumento presionamos el botón e iniciarán las pruebas automáticas. La primera de la luz de la pantalla,
Segunda, del tiempo, año, mes, día. Tercera, de vibración. Cuarta, la alarma de valores altos y luz roja. Quinta, la alarma de valores bajos y luz amarilla. Sexta, la alarma de Estel y luz verde. Séptima, de TWA. Luego inicia la cuenta regresiva. En la parte superior derecha tenemos la batería restante, sonido, vibración, sulfuro de hidrógeno en partes por millón, monóxido de carbono en partes por millón, metano en porcentaje LEL y oxígeno en volumen porcentaje. Para los casos del sulfuro de hidrógeno y monóxido de carbono, la alarma baja viene dada por el tiempo promedio ponderado o TWA y la alarma alta por el límite de exposición a corto plazo o STEL. Para el sulfuro de hidrógeno, el TWA es igual a 10 partes por millón, STEL 15 partes por millón. Para el monóxido de carbono, TWA 35 partes por millón, STEL 200 partes por millón. Los casos de oxígeno y LEL vienen dadas en porcentaje. En el caso del oxígeno, la alarma baja en 19.5%, alarma alta 23.5%. Para el LEL, alarma baja 20% y la alarma alta 50%. Si presionamos una vez el botón, se prende la luz de la pantalla. Si volvemos a presionar, nos indicará la fecha y la hora, los valores STEL y TWA mínimos y los valores máximos. Si desean detectar los gases a través de la bomba motorizada, primero debemos dar la tapa de calibración al instrumento para retener los gases. Luego colocamos la cánula y ahora la manguera a la tapa de calibración y a la bomba. Ahora podemos proceder a encenderla. De esta manera, el tiempo de respuesta del instrumento será igual que a través del método de difusión. Pero no debemos esperar a que los gases pasen por el instrumento, sino que lo atraemos hacia él. Para apagar el detector de gases, dejamos presionado el botón por 3 segundos. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya sido útil. Recuerden de suscribirse en nuestro canal de YouTube, Tech Perú TV. Bien, como pudimos ver, nos explicó cómo se hace el encendido del equipo, ¿sí? Nos explicó cómo va detectando poco a poco la configuración, ¿sí? Y también nos explica cómo se hace la calibración, ¿no? Como les decía, la calibración puede ser hecha por el usuario, ¿no? Naturalmente hay un manual y como vemos hay un maletín que porta cada uno de estos elementos, ¿ok? Es importante que esto se haga con cierta frecuencia, ¿ah? Y un detalle importante, estos equipos dejan una evidencia, ¿no? Grabada en la memoria. Estos equipos tienen una memoria interna. ¿Qué significa? Los últimos 10 o 20 monitoreos quedan grabados. Quiere decir que a través de un dispositivo yo puedo descargar esos datos en mi computadora. Siempre es importante que los valores que se han evidenciado en una medición de gases queden registrados en un reporte físico, ¿no? Porque no olviden que después de los 10 o 20 valores de medición, estos se van a ir desplazando, que es decir, se van eliminando para agregar nuevos. Entonces yo debo, por cada medición que realice, ir a mi computadora, descargar la información, generar un registro físico, es decir, imprimirlo, ¿no?
y archivarlo conjuntamente con el permiso de espacio confinado. Eso me deja una evidencia de que se ha cumplido y que los valores eran objetivos para el área de trabajo. Muy buenos días, mi nombre es Ever Alberto Molina, pertenezco a la empresa Solmax S.A. Soy del departamento técnico. En el día de hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con el uso, manejo de equipos de detección de gases de la marca MSA. En este momento tenemos el equipo Altair 4X, que es para medir 4 gases. En este caso sería oxígeno, combustible, monóxido de carbono y H2S. En este momento tenemos la lectura solo para 2 gases, que serían combustibles y sería para oxígeno. Este equipo es diseñado especialmente para espacios abiertos, no es recomendado para espacios confinados. Para prender o encender el equipo tenemos en la parte frontal del equipo 3 botones, ¿sí? Para encender el equipo vamos a presionar sostenido el botón de la mitad hasta que escuchemos ese sonido y inmediatamente el equipo va a hacer un reconocimiento de sensores y del sistema del equipo. Vamos a ver en este momento el encendido del equipo. Presionamos el botón de la mitad sostenido, soltamos. En este momento dice que es fabricado por MSA, es un Altair 4X, la referencia, y en este momento está buscando que tenga sus sensores. Dice que está calibrado a propano, alarmas bajas, alarmas altas, el cilindro de calibración, la hora, la fecha de la última calibración, y FAS, que es aire fresco. Le doy OK y me dice qué pasó. El equipo cuando está encendido va a mostrar un LED en la parte superior de color verde, el cual nos indica que el equipo en este momento está encendido y está en modo de medición. Si encontramos una alarma en el equipo o de pronto un LED en la parte superior que ya no alumbra verde sino de color naranja, el equipo debe ser enviado al departamento técnico ya que presenta fallas, puede ser o en los sensores o puede ser en la tarjeta. En este momento vamos a ver la función de los botones. Vamos a presionar el botón izquierdo o señala una flechita hacia abajo, presionamos una vez y me dice Boom Test. ¿Qué es el Boom Test? Es cuando yo voy a realizar una verificación con el cilindro de calibración. Presiono nuevamente, me va a salir alarmas altas, son las alarmas altas que ha tenido el equipo, de pronto alguna lectura alta. Presiono nuevamente, me dice las alarmas mínimas. En este momento solamente me sale oxígeno, ya que no requeriría tener una lectura para combustible. Presiono nuevamente, me dice la hora, presiono nuevamente, me dice la fecha, presiono nuevamente y me dice motion, ¿sí? Esta es la alarma de hombre caído. El botón derecho es para realizar calibraciones. En este momento no lo vamos a hacer, ya que el personal que se encuentra en campo no está certificado para realizarlo. El equipo posee 2 alarmas adicionales, una que es de pánico y la otra que es de movimiento. La de pánico, ¿para qué me va a servir? Yo puedo estar en un lugar y generar una alarma en el equipo sin necesidad de que tenga una detección de gases en ese momento. O tengo una alarma de hombre caído o alarma de movimiento. ¿Qué significa? Si la persona que está haciendo el monitoreo por X o Y motivo se llega a desmayar, el equipo lo va a detectar generando una alarma indicándole a las personas que están al lado que esa persona tiene algún problema. Presiono nuevamente y me dice motion, ¿sí? Esta es la alarma de hombre caído, la cual puedo activar con el botón derecho, presiono una vez, me dice on, que es encendido, o presiono nuevamente apagado. Si lo dejo prendido, le doy OK con el botón de la mitad y en la parte superior de la pantalla vamos a ver un icono o un triángulo que nos indica que la alarma de hombre caído está activada. Para desactivar la alarma de hombre caído debo realizar lo siguiente. Presiono nuevamente el botón derecho,
hasta llegar a la parte donde me diga motion, ¿sí? Presiono el botón derecho, apagado, le doy OK con el botón de la mitad y la alarma de hombre caído está desactivada. Si en algún momento del trabajo requerimos realizar o generar una alarma de pánico, podemos presionar el botón izquierdo sostenido 5 segundos y vamos a generar una alarma. Vamos a ver en la parte superior los LED de color rojo y vamos a escuchar una alarma sonora. Para resetear, presionamos el botón derecho y reseteamos la alarma. El equipo tiene dos sensores, uno de oxígeno y uno de combustible. En la parte superior izquierda del equipo vamos a encontrar la lectura de combustible. Si en determinado momento la lectura llega a un 10%, vamos a tener una alarma en el equipo, la cual nos indica que debemos de evacuar el área. En la parte superior derecha del equipo vamos a encontrar la lectura de oxígeno. Las alarmas van a estar, la alarma baja en 19,5 y la alarma alta en 22. Si en algún momento en el lugar en donde nos encontremos estos niveles de alarma se van a dar, debemos de evacuar el sitio. Se recomienda que el equipo sea aportado en un lugar visible para que todas las personas puedan verificar y ver que el equipo está funcionando. Puede ser cargado en la parte del pantalón o en el pecho. Se recomienda que en la parte de filtros no se hagan perforaciones, ya que esto puede generar daños en los sensores o en la tarjeta. Se recomienda que la botonera sea manejada con las manos, ya que cualquier otro objeto puede dañar la carcasa y puede generar daños en el equipo. El equipo resiste caídas hasta de más de 2 metros, lo cual no significa que puedo tirar el equipo. Puede resistir esas caídas, pero es mejor cuidarlo. El equipo puede caer en el agua y no resultar dañado, siempre y cuando no tengan los filtros o la carcasa dañada. El equipo tiene un menú al cual podemos ingresar con una clave. Se recomienda no ingresar allí porque podemos dañar la última calibración que se le realizó al equipo. El equipo tiene un nivel de batería el cual podemos observar en la parte superior de la pantalla, el cual nos va a mostrar la carga que tiene el equipo en el momento. Bien, hemos podido ver otro modelo, otra marca de equipo. En este caso es un multigases, ¿no? A diferencia del equipo anterior, este es un equipo, digamos, un poco más moderno, un poco más sofisticado, tiene una diversidad más amplia de aplicación, ¿ok? Tampoco es el mejor, hay algunos que son más superiores. Hoy en día existe el Altair 5X, el cual además tiene ya modalidades de uso electrónico como el Bluetooth, incluso algunos traen hasta GPS. Entonces, la variabilidad que existe en el mercado es bastante amplia y pues está solamente en saber sacar el provecho correspondiente, ¿no? El Ventis MX4 está diseñado para ser un monitor de gas personal, pero cuando se combina con una bomba de muestreo, puede utilizarse para tomar una muestra remota a una distancia máxima de 3,048 centímetros, mientras utiliza un tubo con diámetro inferior a 1/8 de pulgada. Una vez instalada en el Ventis MX4, la bomba se activa automáticamente al encender el instrumento. Antes de utilizar el Ventis MX4 con una bomba, pruébelo para asegurarse de que funciona correctamente y no haya filtraciones en el sistema. Para llevar a cabo esto, deberá bloquear la entrada de la bomba. De esta manera se debería establecer el instrumento en alarma de bombeo. Esta indicación de alarma es una confirmación de que la bomba funciona correctamente y no tiene filtraciones en su sistema. Para cancelar la alarma de bombeo, retire el bloqueo para que la bomba se active automáticamente. El muestreo remoto puede realizarse conectando un tubo de 1/8 de pulgada en la entrada de la bomba. La integridad del tubo también se debe revisar para ver si hay filtraciones bloqueando la entrada de la bomba. Esto nuevamente debería establecer el instrumento en alarma de bombeo, dándole al usuario
una confirmación de que todo el sistema de muestreo, incluida la tubería, no tienen filtraciones. Para cancelar la alarma de bombeo, retire el bloqueo para que la bomba se active automáticamente. Siempre que se realice un muestreo remoto, el usuario debe utilizar un filtro antipolvo impermeable en la entrada de la tubería. Esto evitará que el agua y el polvo ingresen al instrumento durante el muestreo. Bien, como ven, el tema de monitorear es una función muy técnica, ¿no? Y algo que hay que tener en cuenta es que los equipos por ninguna razón deben hacer contacto con superficies. ¿A qué me refiero? Ya que son de aspiración, son de succión, estos pueden aspirar partículas muy pequeñas que pueden obstruir los canales hacia los sensores, o pueden aspirar líquido que también daña los sensores, ¿no? Entonces es importante siempre que la cánula o la válvula de aspiración no haga contacto con ninguna superficie para que justamente se evite esta condición, ¿ok? Y naturalmente va a haber un uso y mantenimiento, el cual se da pues a través de la recomendación del fabricante, ¿no? Hoy en día los fabricantes venden el kit completo, como vemos en la foto izquierda, de la derecha, perdón, donde se ve justamente los cilindros con los cuales se suman los productos para los cuales están diseñados, ¿no? Estos alimentan los sensores y dan la calibración correspondiente para la lectura que aplique, ¿no? Y como ven, hay un sistema computarizado que me permite registrar estos valores. Por eso es importante siempre que se bajen la información de la lectura para tenerlo como evidencia. Bien, este es el fin del módulo número 2, ¿ok? Gracias por su atención. Estamos ya continuando con la capacitación.